Hola, buenos días chicos. Bueno, vamos a comenzar con, esta va a ser la última clase y vamos a realizar posteriormente un trabajo integrador final que estaré subiendo al aula en la sección de actividades. Bien, las instituciones escolares en la sociedad del conocimiento. La autora es Claudia Romero. Bien, para que nos vayamos ubicando en el contexto, la sociedad del conocimiento aproximadamente surge en el 1990 con diversos autores que comienzan a darse cuenta que el conocimiento ya es algo que comienza a circular de manera más rápida y constante dentro de las sociedades y permiten a su vez que las sociedades crezcan, ¿sí?, de manera intelectual. ¿Qué sería de manera intelectual? Donde comienzan a desarrollar nuevas teorías, comienzan a investigar nuevas formas de producir, ¿sí?, y comienzan a cambiar también y a evolucionar las formas de trabajo en las industrias. Bien, la sociedad del conocimiento, lo que la autora propone en el texto es comenzar con una metáfora del huracán de Larry Cuban, donde lo que propone la autora es que veamos las transformaciones y desafíos que se le plantean a la escuela en los tiempos actuales. Y la metáfora del huracán, ¿sí?, precisamente es por los cambios que se van produciendo dentro de lo que es el sistema educativo, porque como ustedes deben saber, dentro de lo que es educación hemos tenido 3 reformas sobre la ley de educación, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo primero le nombraba la ley de educación 1420, creada por Sarmiento? Esta ley, ¿sí?, estuvo en vigencia hasta 1990-91, que comienza en el 90 a pensarse una reforma de esa ley y en el 1992, si mal no recuerdo, se aprueba la ley de educación federal propuesta por Menem, ¿sí? Que esta ley de educación lo que va a venir a hacer es aumentar la obligatoriedad escolar. Ya no solo era obligatorio en la escuela primaria, sino que se extiende al nivel secundario y también trae esa reforma cambios curriculares, cambio en las estructuras de organización de las escuelas. Y continuada esta ley, en el 2006 sí se sanciona la ley de educación 26.206, que es la que está en vigencia ahora, que es la que regula nuestro sistema educativo. Si bien yo no les voy a dar las leyes porque lo van a trabajar después en política, en historia y política de la educación, ¿sí? Bien, por eso es esta metáfora del huracán, ¿sí? Precisamente viene a hablar sobre esas transformaciones y cambios que fue sufriendo el sistema educativo, donde los cambios
fueron devastadores y tremendo en lo que fue la superficie, ¿sí? de la educación. Se hicieron cambios superficiales que fueron muy bruscos en lo que es el sistema educativo, pero este autor considera que por eso es la metáfora del huracán, porque vieron que el huracán a su paso sobre la superficie lleva todo por delante, pero en lo que es las profundidades, el interior, no provoca ningún daño. Bueno, él considera que lo mismo pasa con las leyes de educación. Se generan cambios, transformaciones, pero a nivel superficial. Y Kuban, ¿sí? este autor de la metáfora, considera que no todo, una vez que pase el huracán, permanece, porque los cambios también dejan huellas en el sistema. Pero también hay aspectos de la escuela que siempre permanecen. Por ejemplo, el tiempo, las normativas, el espacio, los agrupamientos. Eso es algo que desde que se organizó el sistema educativo hasta hoy se mantiene, ¿sí? dentro de las escuelas. Lo cual significa que la escuela, debido a estas transformaciones, están en un movimiento inestable, ¿sí? donde permanecer puede, lo que está permanente puede cambiar, y lo que cambió, ¿sí? dentro de las instituciones puede volver a un estado inicial, ¿sí? explica la autora. Esto hace que la escuela entre en un periodo de transición. Un periodo de transición, ¿por qué? Porque la escuela sí está pasando de funcionar dentro de una sociedad industrial a pasar a funcionar dentro de lo que es la sociedad del conocimiento, y eso genera una cierta inestabilidad, ¿sí? o desconocimiento dentro, una incertidumbre, mejor dicho, dentro de las escuelas. Respecto a la sociedad industrial, que era lo que vimos nosotros con la escuela tradicional o moderna, vemos que los factores de producción dentro de la sociedad industrial son los recursos naturales, y las máquinas o el capital. Mientras que en la sociedad del conocimiento el factor de producción es el uso intensivo del conocimiento. Y de lo que refiere a la estructura de la sociedad industrial, tenemos una sociedad industrial que tiene una estructura piramidal, ¿sí? En cambio, en la sociedad del conocimiento se genera una estructura en red, ¿sí? Y respecto a la organización, la sociedad industrial, busca el control, ¿sí? tener todo bajo control, y la sociedad del conocimiento busca la innovación. Lo cual
quiere decir que esta sociedad del conocimiento comienza a generar cambios en lo que es dentro de las escuelas, de las instituciones, y o sea, no solo repercuten dentro de la sociedad, sino que estos cambios, ¿sí?, de la sociedad van a repercutir en la escuela. Las transformaciones que caracterizan la sociedad del conocimiento son 4. La primera es la globalización. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los diferentes países del mundo, uniendo sus mercados sociales y culturales, ¿sí? Esta comunicación e interdependencia de la globalización entre los diferentes países genera la apertura de mercados nacionales de libre comercio, ¿sí? Las fusiones de empresas multinacionales, ¿sí?, se comienzan a fusionar para trabajar de manera interrelacionada en diferentes partes del mundo. Genera también la eliminación de empresas públicas y tiende a generar las privatizaciones, y se da un tratado para el libre comercio, ¿sí? Dentro de los tratados para el libre comercio, por ejemplo, dentro de lo que es la Argentina tenemos el Mercosur, como ustedes lo conocerán, que más o menos ustedes acuérdense que siempre estamos hablando en el 1900, ¿sí? Que igual en la sociedad del conocimiento es la que hoy estamos viviendo, ¿sí? Fíjense que recién comenzaba en el 1900 y ahora en el 2020, 2021 hoy, sí, es como que recién comienza a verse todos estos efectos de transformación que trajo la sociedad del conocimiento. La globalización quizás es lo más rápido que llegó y gobernó dentro de las sociedades, y que muchas empresas adoptan este funcionamiento o sistema que le permite extender sus fronteras de producción. Bien, la segunda transformación que trajo la sociedad del conocimiento fue el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información. Bueno, como ustedes sabrán, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información fueron la evolución de los teléfonos, que dejaron de ser solamente de línea para convertirse en celulares. Las computadoras cada vez se fabrican de manera más chicas, que puedan ser útiles y se las pueda trasladar de un lugar a otro. Aparecen las redes sociales, ¿sí? Bien. Y la tercera es la metamorfosis de la familia. ¿A qué refiere la autora con la metamorfosis de la familia? Refiere a que ya no podemos hablar o no es posible hablar de la familia tipo, ¿sí? La familia tipo es la que
tenemos papá, mamá y 2 hijos, ¿sí? Hoy, sí, le digo hoy porque hoy quizás lo vemos más fuerte, tenemos que hablar de tipos de familias. ¿Por qué de tipos de familia? Porque hoy tenemos madres solteras que se ocupan de criar a sus hijos, o madres y padres que no pueden hacerse cargo de sus hijos y se hace cargo una abuela, o padres que se hacen cargo de sus hijos, ¿sí? Por eso ya tenemos tipos de familia. Hay chicos que tienen 2 mamás y 2 papás, ¿sí? Fue cambiando y quizás por eso le digo hoy lo vemos o se lo puede ver como algo más cotidiano a este tipo de familia. Respecto a esto, la autora considera que se debe al proceso de transformación que se dio de la relación entre los adultos, los jóvenes y los niños. Estas relaciones, ¿sí?, que se establecen entre adultos, jóvenes y niños se hacen más simétricas, ¿sí?, más equivalentes, donde se comienzan a borrar las diferencias. Y la juventud, ¿sí?, adquiere aquí en esta sociedad del conocimiento un valor indiscutido, donde los chicos ya nacen sabiendo, o hay chicos que quedan a cargo de sí mismos o de otros niños o a cargo de sus padres, ¿sí? Que esto va en contra de la responsabilidad que enseña la escuela, ¿sí? Los alumnos son sujetos que se configuran en la escuela desde la incapacidad, desde lo que aún no saben, ¿sí? Nosotros asistimos a la escuela para aprender aquello que no sabemos, ¿sí? Y esto de, por ejemplo, que los chicos queden a cargo de un hermanito más chico o a veces de sus padres mismos, porque los padres no son responsables, genera que el chico asuma responsabilidades que no son las correctas, ¿sí? Esto influye en la escuela porque dentro de la escuela hay un mundo de relaciones entre adultos y niños, donde siempre existe y existió la diferencia, ¿sí? Que precisamente con esta transformación en las relaciones es la diferencia entre padres e hijos que va desapareciendo, ¿sí? Por lo tanto, esta transformación de las identidades que se generan va acompañado de va acompañado, dice Tedesco, un pedagogo y historiador educativo, que las transformaciones de las identidades comienzan a generar una secundarización de la sociedad primaria. Cuando hablamos de
secundarización de la sociedad primaria, él está haciendo referencia a la socialización primaria que nosotros habíamos visto al principio en el capítulo 1 de Sylvina Gibbs, ¿sí? Donde, bueno, si se acuerdan de la socialización primaria, es la que está a cargo de la familia. ¿Por qué él dice que se da una secundarización de esta socialización primaria? Porque la familia cede sus funciones de cuidado y alimentación a otras instituciones, como la escuela, la tele, los comedores, los partidos políticos, entre otras. Y esto acarrea a la vez esto conlleva a la vez que se dé una primarización de la socialización secundaria. ¿Por qué una primarización de la socialización secundaria? Porque los sentimientos, emociones que circulaban en la familia comienzan a circular y a ser los vínculos que los sujetos tienen con otras instituciones y otros agentes socializadores. Esto modifica la relación entre el maestro, que ya no solo educa, sino que es quien asiste en cuidados primarios, ¿sí? Como dar de comer, por ejemplo, a los niños. Es decir, que la socialización, como nosotros veíamos que se da primero la primaria y después la secundaria, en esta sociedad del conocimiento se invierte, ¿sí? Y lo que era primario pasó a ser secundario y lo que era secundario pasó a ser primario. Y, por ejemplo, la tele, ¿sí? Se vuelve el cuidador de los niños por excelencia. ¿Por qué? Porque cuando los padres están ocupados, ¿qué hacen? Los ponen a los niños que miren la tele. Hoy en día ya esto lo decía en 1990 la autora, ¿sí? Si nosotros lo llevamos a hoy, esto lo vemos con las tablets, los celulares, ¿sí? Cuando el niño se pone molesto o está molestando mucho a los padres, entre comillas, ¿qué hacen los padres? Le dan una tablet del celular donde los niños miran YouTube, Netflix, ¿sí? Bien. Y que no debemos perder de vista que tanto en los canales de YouTube, de Netflix, como en la tele, se proveen de distintas ideologías, de valores éticos y también estéticos, ¿sí? Que los niños lo perciben muy rápidamente. Por ello, ¿sí? Todo esto se va a trasladar a las escuelas donde la escuela necesita hacerse cargo, ¿sí? De esta nueva realidad y convertirse definitivamente en una institución capaz de garantizar que las nuevas generaciones se encuentren los cuidados y la formación a la que tienen derecho, ¿sí? Establecido en la Ley de Educación. Para eso es necesario articular en la escuela
la acción con otros agentes que pueden sostener las condiciones de educabilidad de los alumnos. Estos otros agentes pueden ser, por ejemplo, acción social, ¿sí? Cada municipio, cada provincia tiene un cargo, sí, una administración que es de acción social, que es la que se compromete a ayudar a aquellos niños que tienen bajos recursos o que sufren alguna violencia familiar y demás. ¿Por qué pasa esto? Porque la escuela, su función es instruir, ¿sí? Desde un principio fue instruir a los alumnos. Pero con estos cambios y transformaciones, la escuela ya no solo instruye, sino que contiene emocionalmente al niño, lo alimenta, ¿sí? Que esas no son funciones que la escuela deba realizar. Bien, por ello, la escuela va a entrar en riesgo. ¿Por qué va a entrar en riesgo? Porque se va a producir un vaciamiento de la función escolar por posiciones asistencialistas. Es decir, dejamos de enseñar, dejamos de instruir, que esa es nuestra función, para realizar asistencialismo a los alumnos. Y la última transformación que trae la sociedad del conocimiento es la exclusión social. Que esta exclusión social refiere al desligamiento o desvinculación del no acceso al conocimiento, ¿sí? De no acceso al conocimiento a todos por igual. Por eso es una exclusión social. ¿Por qué? Porque quien no pueda acceder, ¿sí? al conocimiento queda fuera de lo que es la inserción en la sociedad, ¿sí? Y a pertenecer a un lugar. ¿Por qué? Porque esta exclusión social también se va a trasladar a lo que es la educación, donde se van a producir 3 tipos de exclusión educativa. Una exclusión total, que es el no acceso a la educación, y aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que hoy en día no tienen acceso a la educación, sea por desconocimiento, sea por falta de recursos, por lo que sea, ¿sí? Otra exclusión que se da es la exclusión temprana, producto de la repitencia reiterada de los alumnos. Y la tercera es la marginación por inclusión. ¿Por qué marginación por inclusión? Porque no podemos, o la escuela no puede, garantizar a los que están dentro de la institución la cualidad en los aprendizajes. ¿Por qué no podemos garantizar la calidad en los aprendizajes?
porque no solo va a depender de la escuela el enseñar, ya no solo depende de la escuela el enseñar, sino que también depende del acompañamiento que tenemos en nuestras casas. Y si en nuestro contexto nosotros carecemos de la contención de la familia, es decir, que no vamos a tener ese sostén para garantizar la calidad de nuestros aprendizajes. ¿Sí? Por lo tanto, ¿sí? La sociedad del conocimiento se vuelve una sociedad de riesgo permanente, dice la autora. ¿Por qué de riesgo permanente? Porque se vive en una incertidumbre que genera pérdida de confianza y a la vez inseguridad. Y esa inseguridad hace o genera en nosotros la necesidad de construir o pertenecer a una comunidad. Por eso la sociedad del conocimiento se convierte en una sociedad de comunidad también. Bien. Esta sociedad de la que veníamos hablando, también tenemos que pensarla como una sociedad de aprendizaje. ¿Por qué de aprendizaje? Porque el aprendizaje nombra la dirección hacia la cual se encamina la escuela en transición. ¿Por qué es esto? Porque comienza a cambiar el paradigma que se tiene sobre la educación. Es decir, que el hombre ya no solo crece, se desarrolla, estudia una carrera profesional, se recibe y comienza a trabajar de esa carrera, sino que el hombre, el aprendizaje será en la vida del hombre algo que deberá ser permanente y que es permanente a lo largo de su vida, tanto en su vida personal como en las organizaciones y las comunidades. ¿Sí? Es decir, que cuando nosotros tenemos la ilusión de que vamos a estudiar una carrera y decimos, bueno, este es el último año, ya terminamos la carrera, pero después tenemos que seguir estudiando y formándonos. Por eso es que esta sociedad del conocimiento se convierte en una sociedad de aprendizaje. ¿Qué va a implicar esto de reconocerla como sociedad de aprendizaje? Va a implicar definir nuevos aprendizajes y nuevos sujetos del aprendizaje. Los nuevos aprendizajes que aparecen son, según la UNESCO, el aprender a aprender, lo cual implica aprender sistemáticamente mientras estamos vivos si queremos sobrevivir. Y el aprender a vivir juntos, que precisamente nos enseña a convivir con la diferencia. ¿Sí?
Estos aprendizajes son los que la escuela deberá garantizar. Y los nuevos sujetos del aprendizaje que aparecen van a ser los alumnos, que siempre han sido sujetos de aprendizaje, pero ahora lo que sucede es que crece la distancia entre lo que es el alumno ideal, el alumno tipo, y el alumno real, que el alumno real ¿sí? Demuestra que tiene una diversidad cada vez más visible de dificultades para aprender. Los docentes ya no solo enseñan, sino también que se convierten en sujetos de aprendizaje, es decir, que son adultos que aprenden en la escuela a partir de problematizar la propia práctica y de revisarla en un trabajo de colaboración con los otros docentes. Y las escuelas, definidas como sujetos colectivos de aprendizaje y como organización que aprende. ¿Sí? Una escuela que aprende posee características de resolver sistemáticamente sus problemas, experimenta nuevos enfoques, aprende de la experiencia pasada, aprende de otro y transfiere conocimientos. Estos nuevos aprendizajes y nuevos sujetos de aprendizaje van a generar nuevas demandas concretas a las escuelas, referidas a las finalidades de la educación escolar, donde se demanda competitividad, pero competitividad no en el sentido de competir, de competencia, sino competitividad en el hecho de tener habilidades para, ¿sí? Formación ciudadana. Otra de las finalidades va a ser el logro de equidad social, entendiendo a la escuela como compensadora de las diferencias de origen, ¿sí? En los alumnos. Se va a realizar demanda sobre el modelo pedagógico que, como les dije, se demanda una formación en competencias, desarrollos de procesos de enseñanza y aprendizaje, de construcción de conocimiento, de currículum diversos y flexibles, ¿sí? Y también se va a demandar sobre la estructura organizativa de las escuelas. Es decir, que las estructuras escolares estén abiertas, que habiliten la comunicación interior y exterior, ¿sí? Donde se rediseñe el tiempo, espacio y una definición de equipos de trabajo. Es decir, que todo esto, ¿sí? Nos encamina, dice la autora, a lo que deberá enfrentar la escuela. El problema es cómo lo va a hacer, qué estrategias va a utilizar para generar ese cambio, ya que las transformaciones
en la escuela, que es donde aparece la mayor amenaza en las escuelas, es la resistencia al cambio o muchas veces el no tener una estrategia para desarrollar ese cambio. Por ello, la autora considera que debemos pensar y acordar cómo se va a atravesar esa transición que está pasando la escuela. Y para ello, la autora considera que el problema está en la solución. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que cambiar es empezar a problematizar lo que consideramos dado, es decir, las formas que se han naturalizado, en nuestro caso, los modos en que hemos solucionado el tema escolar. Por lo tanto, ¿sí?, problematizar las soluciones que nosotros dimos a la escuela nos va a permitir abordar el cambio de dos maneras. Una, dentro del sistema que mantiene la estructura, cambiar para no cambiar. ¿Sí? Este cambio la autora lo considera un parche. ¿Por qué? Porque si yo sigo, manteniendo las estructuras dentro del sistema y trato de cambiar solo el contenido de esas estructuras, no estoy haciendo más que poner un parche para que todo siga igual. Digo que cambio de nombre a esas estructuras, pero en realidad lo que no cambia es el funcionamiento de esa estructura. ¿Sí? Y la segunda es dar un cambio fuera del sistema, donde se altere realmente esa estructura y el cambio se dé el cambio del cambio. ¿Sí? Es decir, que al alterar verdaderamente la estructura, cambia todo el contenido y genera la innovación. Entonces, al buscar poder alterar ese formato escolar, no quiere decir que vamos a reinventar la escuela, que es lo que vienen intentando desde hace mucho las diferentes reformas educativas, tratar de reinventar la escuela, sino que lo que tenemos que hacer, dice la autora, es mejorar. ¿Por qué mejorar? Porque tenemos que partir de lo que ya tenemos en las escuelas para poder generar el cambio. ¿Sí? Es decir, que si nosotros proponemos mejorar y partir desde lo que ya tenemos, los cambios no van a operar como una demolición en la estructura escolar, sino que esta mejora nos va a permitir partir de lo que existe y reconstruir a partir de ahí. Por lo tanto, ¿sí?, la autora propone esto de, en vez de mejora, que sea cambio. Al revés, en vez de cambio, que sea una mejora. Que
eh, la mejora, como es una reconstrucción de lo que ya tenemos, deja claro que requiere trabajo y que es posible conservar algunas cosas que valdría la pena conservar, perdón, y esta mejora va a traer consigo diferentes condiciones. Estas condiciones son condiciones de posibilidad que deben ser construidas y se convierten entonces en contenidos de mejora. Esas condiciones de mejora, la autora va a nombrar varias. La primera es comprender que la escuela debe estar en el centro del cambio, ¿sí? Es decir, que cuando empiezan los cambios en los sistemas educativos, la escuela se visualice, ¿sí? No sea visualizada, perdón, en la periferia, sino que esté incluida, ¿sí?, en el centro de ese cambio. ¿Por qué dice esto la autora? Porque siempre los cambios que se generan en la educación vienen de arriba, ¿sí?, desde el Ministerio de Educación Nacional hacia las escuelas, pero lo que no tienen en cuenta para esas mejoras, las leyes, es que no saben, no conocen lo que pasa el día a día en las escuelas, y generan leyes que son muy utópicas respecto al contexto escolar. Por eso es que tienen que incluir a las escuelas. La segunda condición es tener altas expectativas tanto de nuestros alumnos como de docentes y las escuelas para apostar al aprendizaje. Otra condición es claridad y consenso acerca de la misión de la escuela como una institución de inclusión, ¿sí? Es decir, que se reconozca el derecho de todos a aprender y la posibilidad cierta de su concreción. Es necesario proteger la función específica de la escuela y el rol que tienen los profesores, los docentes en ella. Otra de las condiciones es el liderazgo transformador de los directivos, donde este liderazgo alente a la innovación responsable, es decir, que sea capaz de dar respuestas valiosas a las necesidades sociales. Otra de las condiciones de mejora es la formación docente en los contextos laborales, es decir, hacer del contexto laboral un contexto de aprendizaje. Y otra de las condiciones es el enriquecimiento del ambiente de aprendizaje, donde en las aulas haya libros que estén cerca de los chicos, que puedan acceder fácilmente a que el maestro lea y les lea, y que se utilicen simultáneamente otros lenguajes como las nuevas tecnologías, los diversos lenguajes del arte. ¿Sí? Eso es enriquecer el ambiente de aprendizaje. Otra de las condiciones es el trabajar en equipo, eliminar el aislamiento en el que trabajan los docentes para lograr una apertura
para trabajar con otros. ¿Qué se refiere cuando habla del aislamiento del trabajo docente? Que cuando nosotros nos recibimos y comenzamos a trabajar, por ejemplo, quienes estudian educación física, ¿sí?, trabajan solo la educación física, ¿sí?, con sus alumnos, planificando solos, realizando sus clases solo, ¿sí? Por ejemplo, quien se recibe de maestro especial, también le pasa lo mismo, se le asigna un alumno, un estudiante con el cual trabaja, pero ese docente también planifica, elabora actividades en soledad. Lo que viene a plantear esta mejora es que comencemos a trabajar con los otros docentes también, de manera interdisciplinaria, ¿sí? Y la última condición que trabaja la autora son relacionarse con el entorno. Es decir, que la escuela no puede estar sola, tiene que funcionar en red con otras instituciones. Bien. Bueno, esta sería la última clase y les voy a dejar la actividad del trabajo integrador que van a tener que realizarla para el 27, si mal no recuerdo. Ahora les voy a estar subiendo todo el material de esta clase más el trabajo integrador final.